Buenas tardes. ¿Reciben mi pantalla, por favor? Buenas noches, doctor. Sí, se mira su diapositiva, está bien, se le escucha bien. Ya, muy bien. Vamos a esperar un ratito que se reúnan los más. Ya, muy bien. Entonces vamos a empezar, ¿ya? Me están recibiendo, ¿no? Sí, doctor. Perfecto. Entonces vamos a hacer un tema. Este tema solamente se va a tratar anestésicos locales, no se va a tratar generales. Ustedes tienen una rotación más adelante en anestesia donde van a ver todo lo que son los anestésicos generales. Entonces vamos a hablar sobre solamente la clase versa sobre anestésicos locales. Los anestésicos locales son fármacos que lo que hacen es bloquear el potencial de acción de los nervios, ¿ya? Bloqueando sus canales de sodio. Entonces, como bloquean el potencial de acción, no hay transmisión nerviosa. Y esto va a afectar la transmisión nerviosa sensitiva, motora y autonómica. Todos los tres tipos de transmisión nerviosa. El origen de los anestésicos locales está en la cocaína, eritroxilo, un coca, la cocaína. Es el único anestésico local natural. Tiene otros efectos, por supuesto, que es un adrenérgico, inhibe la recaptación de noradrenalina, trae de dopamina a nivel del sistema nervioso central y trae todos los problemas que más o menos se conocen. Pero dentro de sus efectos periféricos está el hecho de tener capacidad anestésica local, porque también bloquea canales de sodio. Todos los otros demás anestésicos locales, que son los que más se usan en la actualidad, todos ellos son de origen todos ellos son sintéticos, son obtenidos en forma sintética. La química de los anestésicos locales es la misma, tienen una porción hidrófila y una porción hidrófoba, aromática, y una porción hidrófila con aminas, que están unidas ambas por un enlace, y este enlace puede ser éster o puede ser amida. Eso es lo que le da la clasificación química, es decir, hay anestésicos locales tipo éster y hay anestésicos locales tipo amida. Entonces acá tenemos los anestésicos locales tipo éster, ahí está la cocaína, la procaína, la tetracaína, y dentro de los de tipo amida, la lidocaína, la bupivacaína, la mepivacaína. Otra clasificación que se puede hacer de los anestésicos locales es en base a la duración de su acción una vez que se les infiltra, porque esto se infiltra en tejidos blandos o a nivel de la columna, como vamos a ver en la anestesia regional. La duración del efecto de bloqueo de la transmisión nerviosa puede ser corta, ahí está la procaína, que no se usa mucho, intermedia, donde está la lidocaína, la cocaína, de acá se usa mucho la lidocaína, y prolongada, donde está la bupivacaína, que se usa mucho, y la mepivacaína, que también puede ser utilizada. Entonces, más o menos un efecto de la lidocaína puede llegar a 1 hora, un poco más, mientras la bupivacaína puede duplicar ese efecto, ¿ya? Es de duración prolongada.
Acá tenemos químicamente, estas son las amidas que están en estos rectángulos, donde está la lidocaína, la bupivacaína, la mepivacaína, y estos son los ésteres, la procaína, la cocaína, la tetracaína. Este es el mecanismo de acción de los anestésicos locales. Los anestésicos locales son bases débiles, ¿ya? Son bases débiles, muy poco hidrosolubles, de tal manera que si tú lo quieres infiltrar, tienes que solubilizarla, porque no puedes infiltrar un sólido. Algunas veces se hace con algunas terapias hormonales, pero normalmente lo que se infiltra son sustancias solubilizadas. Entonces, el anestésico local tiene que ser hidrosoluble. Para eso, como es una sal, una base débil, se les mezcla con ácido, ¿ya? Como es una base débil, perdón, se les mezcla con ácido y se obtiene una sal, o sea, se obtienen los clorhidratos, ¿no? Clorhidrato de cocaína, de bupivacaína, de lidocaína, etcétera, etcétera. Son los clorhidratos. Entonces ya están solubles y tú los puedes cargar en una jeringa y infiltrarlos. Una vez que los infiltras en el tejido subcutáneo o donde corresponda que lo has infiltrado, el anestésico local ingresa al tejido y se va a dividir nuevamente. El ácido, es decir, el clorhidrato, se va a ir por un lado y la base, es decir, el anestésico local, ya llegó donde tiene que actuar. O sea, esta solubilización ha sido con el objetivo de poder tener ácido hidrosoluble que sea factible de ser infiltrado. Una vez infiltrado, se va a dividir nuevamente y la base se va a ionizar, ¿no? O se va a mantener esta ecuación de ionización. Como es un álcali, como es una base débil, encuentra en el pH fisiológico un pH ligeramente alcalino, 7.4, de tal manera que al no estar en un medio ácido, más bien la base se libera del protón, se libera de su protón, de tal manera que esta va a ser predominantemente el lado de la ecuación en cuanto a concentración que va a predominar. La base ionizada o protonada no es lo que va a predominar, sino la base libre del protón. Esa base libre del protón está no ionizada y justamente eso es lo que de alguna manera se quiere para que pueda pasar las membranas, porque los anestésicos locales tienen que pasar la membrana del nervio, llegar al intracelular y allí bloquear los canales de sodio. Para bloquear los canales de sodio, una vez que entra dentro del nervio, en el intracelular, el anestésico local va a encontrar un pH ligeramente más ácido, pero sigue siendo un pH alcalino, ligeramente, un pH fisiológico. Entonces ahí la ecuación va a ser la misma, va a predominar la fracción no ionizada y un poquito va a predominar la base protonada o el anestésico local protonado, es decir, ionizado. Así como ionizado, es como bloquea los canales de sodio desde el intracelular. Es decir, el anestésico local tiene que ingresar, su parte no ionizada es la que entra, y adentro del nervio nuevamente tiene su ecuación y la ionizada es la que actúa. Luego esta no ionizada, por supuesto, va a comenzar a salir y va a comenzar a jalar de acá para allá y ya el efecto va a ir terminando. Eso depende de cada anestésico local. Ya hemos dicho, la lidocaína 1 hora y media, la bupivacaína probablemente 2 horas o un poco más en cuanto al efecto que puedan tener, ¿no es cierto? Pero eso es lo que va a suceder, ese es su mecanismo de acción, bloquea los canales de sodio. ¿Por qué los anestésicos locales no sirven cuando hay infección? O sea, si tú tienes una celulitis, un absceso, una herida muy infectada y le pones anestésico local ahí, no va a prender, no va a haber efecto anestésico local, porque en un medio ácido el pH ya no es 7.4, sino es un pH de 6, es un pH ácido. Y a ese pH la base, que es el anestésico local, va a estar ganando mucho protón, va a estar predominantemente la ecuación así. Y así la ecuación, entonces la base está predominantemente protonada porque el medio es ácido y no pasa la membrana y no puede bloquear por ende por adentro. Algo va a pasar, por supuesto, siempre va a ser algo de efecto, pero esto simplemente es para recalcar cómo en el medio ácido el efecto
donde haya celulitis, infección, un absceso, el efecto de un anestésico local que tú pongas en un medio infectado va a ser más lento y va a ser con menos intensidad. Otra cosa que se hace con los anestésicos locales para que el efecto se prolongue es mezclarlos con adrenalina. Y se les mezcla con soluciones de adrenalina del 2 en 100.000 o a veces del 1 en 100.000. Entonces, más o menos soluciones de adrenalina de 2 en 100.000. Entonces un bloqueo que te podía durar 1 hora te puede durar tranquilamente 2 horas. ¿No es cierto? Ya eso lo vamos a volver a tocar más adelante. ¿Ya? Este es el canal de sodio. ¿Cuáles son los efectos de los anestésicos locales? Pues el efecto que uno busca es a nivel del sistema nervioso periférico, o sea, en los nervios, y ahí va a producir un bloqueo de la transmisión nerviosa. Es un bloqueo reversible, y primero se va a bloquear las fibras más delgadas, o sea, los nervios autonómicos, simpáticos y parasimpáticos, luego las sensitivas, y al final las fibras más gruesas, que son las fibras motoras. Ese es el orden de bloqueo, y ese es el orden de recuperación es al revés. Primero se recuperan las fibras motoras, luego las sensitivas y al final las autonómicas. En cuanto a la sensibilidad, se bloquea todo tipo de sensibilidad porque no hay transmisión nerviosa, se bloquea el dolor, la temperatura, el tacto, la propiocepción. Normalmente siempre hemos dicho que cuando un fármaco se absorbe, sus efectos van a comenzar. En el caso de la aplicación de la infiltración de anestésicos locales, tú lo pones en un lugar para que bloquee la transmisión nerviosa y una vez que se absorbe de ahí, más bien terminan sus efectos, ¿no? O sea, al ser absorbido el fármaco, estos anestésicos locales de donde tú los infiltraste, el efecto acaba y más bien pueden empezar en ese momento las reacciones adversas. ¿Cuáles van a ser las reacciones adversas de los anestésicos locales? Los anestésicos locales son fármacos que bloquean la transmisión nerviosa porque bloquean los canales de sodio. Pero así como bloquean los canales de sodio en un nervio, pueden bloquear los canales de sodio en todos sitios. Un anestésico local puede bloquear el canal de sodio en el hígado, en el riñón, en el ojo, en donde quieran ustedes imaginarse los va a bloquear. Pero en ningún lugar de allí va a tener un efecto adverso importante. Pero donde sí puede tener bloqueo de canales de sodio y efectos adversos importantes es en el sistema nervioso central y en el sistema cardiovascular. Y si yo bloqueo los canales de sodio en estos sistemas, lo que voy a tener es depresión de estos sistemas. Eso quiere decir que cuando el anestésico local se absorbe y llega al sistema nervioso central, va a producir depresión del sistema nervioso central. Entonces, generalmente puede haber inquietud, convulsiones y luego al final depresión de centros respiratorios, muerte incluso por toxicidad muy amplia de anestésicos locales que se absorban. A nivel cardiovascular va a haber vasodilatación, lo cual produce hipotensión, y va a haber gran depresión miocárdica por canales de sodio. Se bloquea la fuerza de conducción, la velocidad de conducción y el automatismo, es decir, el nodo sinoauricular. Por esta razón, por su capacidad de bloqueo de canales de sodio, hay muchos antiarrítmicos que ese es su mecanismo de acción, bloquear canales de sodio. De tal manera que los anestésicos locales tienen un potencial antiarrítmico también, es verdad. Y los que más se usan como antiarrítmicos dentro de los anestésicos locales es la lidocaína, al 2% o al 1%. La lidocaína. Y se utiliza sobre todo en arritmias ventriculares. Las arritmias ventriculares tienen que acompañar muchas veces a los infartos. Entonces, muchas veces se usa lidocaína a ese nivel. ¿No? Entonces, estos serían los efectos adversos importantes de los anestésicos locales. Porque que bloquee canales de sodio en el ojo, algo pasará. En el intestino algo pasará, pero uno no se va a dar ni cuenta. Pero sí cuando hay depresión del sistema nervioso central o depresión cardiovascular. ¿Por qué acá dice EB en rojo? Porque es difícil que tú infiltres un anestésico local a dosis adecuadas o incluso a dosis muy altas y se absorba tanto que pueda llegar a producir estas depresiones. Puede suceder también, hay que tener cuidado. Pero el accidente más común que puede suceder es que accidentalmente, sin querer, uno infiltre el anestésico local dentro de una vena.
Entonces, cuando tú infiltras anestésico local, siempre hay que aspirar antes de meter la droga para estar seguros de que no estás en una vena y entonces no vas a pasar el fármaco directo al torrente venoso, porque allí sí se puede producir una depresión neurológica o una depresión cardiovascular importante que pueden poner al paciente al borde de complicaciones muy serias, incluso. Entonces hay que tener mucho cuidado con administrarlas accidentalmente en forma endovenosa. Siempre aspirar para estar seguros que uno no esté mal. Acá hay otras reacciones adversas potenciales de los anestésicos locales ya menos frecuentes. Por ejemplo, pueden relajar la musculatura gastrointestinal, bronquial, pero eso uno quizá no se dé ni cuenta, ¿no? No deprimen al útero, eso sí es importante, porque cuando se hace trabajo de parto asistido con anestesia regional para evitar el dolor, se usan anestésicos locales en forma regional y no va a haber dolor de la mujer que está haciendo su parto, pero sí se va a mantener adecuadamente la contracción uterina. Los anestésicos locales no deprimen la contracción uterina. Por ende, son útiles para dar analgesia durante el parto. Cuando uno quiere hacer un parto vaginal con asistencia de bloqueo del dolor, se puede y perfectamente se hace. Cuando se da anestesia regional, como vamos a ver, ya sea en forma raquídea o epidural, que ya vamos a analizar de qué se trata cada una de estas, aquí en la vecindad de donde tú los cuentas, de donde tú los pones, están los troncos simpáticos y es muy común enfrentar un bloqueo simpático, porque hemos dicho que los anestésicos locales bloquean la transmisión autonómica, nerviosa y motora. Entonces pueden bloquear los simpáticos que están por la médula y traer un bloqueo simpático durante una anestesia regional, y eso significa mucha hipotensión y bradicardia que a veces el anestesiólogo tiene que enfrentar y tiene que saber manejar cuando esto se presenta y prevenirlo también. Puede haber bloqueo neuromuscular y ganglionar, porque al final ahí trabajan canales de sodio también. A dosis muy altas podría haberlo, pero si hay bloqueo neuromuscular puede haber cierta parálisis. Si hay bloqueo ganglionar puede haber trastornos respiratorios o cardiovasculares, ¿no? Entonces hay que tener cuidado del uso de anestésicos locales, sobre todo cuando se dan anestesias regionales, como vamos a ver, que es donde se pueden presentar estos bloqueos ganglionares, este bloqueo simpático. Aparte de eso, siempre acordarse que no darlo nunca en la vena directo, porque allí sí puede haber neurodepresión y depresión cardíaca muy importante. Se puede usar endovenoso como antiarrítmico la lidocaína, y de hecho se usa, pero eso no quiere decir que tú le vayas a poner toda una dosis a un paciente y ponerlo en problemas muy serios en forma accidental. Entonces siempre aspirar antes de infiltrar. Estas drogas se metabolizan en el hígado, los ésteres se metabolizan mejor porque hay esterasas plasmáticas, las amidas se metabolizan solamente en el hígado. Y ya hemos dicho que se pueden asociar con adrenalina 2 en 100.000 para disminuir su absorción y hacer que el efecto anestésico local se prolongue, y eso también disminuye su absorción, ¿no? Pero tienes el problema de estar poniendo adrenalina, que a veces puede dar problemas, sobre todo en pacientes cardíacos. No hay problemas de más. Muy bien, no sé si hasta acá tengan alguna pregunta. Prácticamente el análisis farmacológico ya acabó. Hemos visto sus definiciones, sus reacciones adversas, su metabolismo, su mecanismo de acción. Y ahora lo que vamos a ver es cómo se usan un poco los anestésicos locales, ¿ya? Es decir, los distintos tipos de administración, infiltración que puede haber. ¿Qué nos dice Stephanie?
Doctor, buenas noches. Una consulta. En el caso del uso de la lidocaína más la adrenalina, ¿esta la podemos utilizar en cualquier parte del cuerpo? ¿Hay alguna contraindicación importante que debamos recordar? Ya, miren, aquí lo que pasa es que estar utilizando adrenalina para prolongar el efecto, hay varias. Primero, es poner un fármaco adrenérgico que puede dar problemas, ¿ya? Entonces, al final no es conveniente, sobre todo si estás tú en un consultorio o en una emergencia solo con tu paciente y vas a coser una herida. Lo más aconsejable es utilizar lidocaína sin adrenalina. Si estás en sala de operaciones, eres el anestesiólogo y vas a hacer un bloqueo de un plexo nervioso, lo haces con adrenalina porque ahí tienes todo a la mano. Si el paciente tiene algún problema por la adrenalina, inmediatamente tú lo vas a poder manejar. Pero estar solo y que suceda, ese es un gran problema. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mejor es acostumbrarse a usar en los tópicos o en los consultorios la silocaína o la lidocaína, la bupivacaína, lo que quieras usar, sin adrenalina. Ahora, sí hay lugares donde no se puede poner con adrenalina, de todas maneras, porque harías una necrosis. Y eso es donde hay circulación terminal, es decir, en la nariz, en la oreja, en los dedos y la infiltración subdérmica, muy bajito de la piel, que la piel se hincha como globitos. No puedes poner ahí con adrenalina porque se va a ver una necrosis de la piel o de la oreja o de la punta de la nariz o de los dedos, porque la adrenalina provoca vasoconstricción. Ahora, algunas veces esta adrenalina se puede usar para ayudarte a operar, porque a veces haces cirugías otorrinolaringológicas o de tumores perianales, donde las mucosas sangran mucho y no te dejan ver. Entonces, si tú tienes el anestésico con adrenalina, va a haber menos sangrado y tú vas a operar mejor. Pero generalmente cuando estás haciendo estas cirugías, ya sea otorrinolaringológicas o en recto o en ano, asocias adrenalina, pero el paciente está en quirófano, ¿no? Y tú le pones adrenalina con silocaína en forma submucosa para que se provoca cierta vasoconstricción y no sangre. Pero también es muy peligroso ponerla muy, muy íntimamente debajo de una mucosa porque la puede necrosar la presencia de la adrenalina. Entonces, en concreto, acá el consejo básico es que no se use adrenalina cuando no estás en un quirófano, cuando estás en un tópico, en una consulta externa, porque puedes tener sorpresas que no las vas a poder manejar, una arritmia, quién sabe, u otra cosa. O el paciente es cardíaco, o el paciente no sabe que es cardíaco y se la pones, o tiene una arritmia oculta y lo agravas. Entonces, reservar mejor la adrenalina para uso en quirófano, cuando va a ser justificable su beneficio, ¿no? Por ejemplo, vas a operar una mano, ¿no? Y la cirugía de esa mano va a demorar 4 horas. Y entonces el anestesiólogo hace un bloqueo aquí axilar y pone bupivacaína con adrenalina para que el cirujano de mano o el cirujano que va a operar esa mano opere tranquilo, tenga 3, 4 horas de anestesia y todo vaya bien. Pero estás en quirófano, estás con un anestesiólogo, con todo el equipo médico y todos los equipos de fármacos y respiradores y todo lo que puedas tener, ¿no? Entonces sí. Y lo mismo para disminuir el sangrado de mucosas se puede usar, pero tener mucho cuidado de no ponerlo íntimamente debajo de la mucosa, sino un poco más profundo, porque si no puede haber sorpresas, se puede necrosar la mucosa por la adrenalina. Esas son una serie de cosas que hay que tener presente en relación a la adrenalina. La adrenalina prolonga el efecto del anestésico local, por supuesto que lo prolonga, pero hay que tener cuidado con los efectos de la adrenalina por fuera, es decir, a nivel cardiovascular, una vez que se absorba, y también de las necrosis que pueda producir por debajo de la piel, por debajo de las mucosas o en las circulaciones terminales, como son la nariz, las orejas, los dedos, ¿ya? No sé si haya otra inquietud al respecto.
o de otro tipo. Muy bien, entonces, en lo que viene aquí adelante, justamente vamos a hablar un poco más de lo que dijo su compañera, porque vamos a hablar de las técnicas de aplicación de los anestésicos locales. Vamos a ir de la más simple a la más compleja. La más simple son las tópicas, donde pones una pomada o una crema en una mucosa o en la piel para dar una anestesia muy pequeña, muy inicial para pinchar, por ejemplo, ¿no? Una mucosa para pinchar la piel, ¿no es cierto? O también la típica colocación de anestésico en crema o en gel antes de poner una sonda Foley, ¿no? Se pone en la uretra, sobre todo en caso de los hombres, ¿no? En las mujeres no, porque es muy larga la uretra peniana y entonces la sonda provoca mucho dolor y puede traer un reflejo vagal, un problema cardíaco. Entonces siempre es bueno, antes de poner la sonda Foley, poner gel de silocaína o de algún otro anestésico local con una jeringa en la uretra peniana y luego poner la sonda para tener menos efecto, ¿no? Son administraciones tópicas, es decir, sobre la piel o sobre mucosas. ¿Para qué se van a usar? Para poner una sonda, por ejemplo, que es genitourinario, para estudios perianales, ¿no? O fisura, por ejemplo, un paciente tiene una fisura anal y todavía no se va a operar y está con mucho dolor, se le puede poner un poco, o con propósitos dermatológicos también. Ya a nivel otorrino-laringológico, se usaba antes bastante cocaína porque la cocaína brindaba anestesia en las mucosas y además es vasoconstrictora, entonces ayuda a que sangre menos la mucosa. Eso se logra también con soluciones de adrenalina, ¿no? Pero hay que tener cuidado de las necrosis de la mucosa, ¿no? Hoy en día ya las técnicas quirúrgicas han mejorado, entonces los instrumentos, entonces a veces esa vasoconstricción no es tan necesaria, ¿no? En heridas se absorbe más lento la benzocaína. Si tuvieses benzocaína puedes poner en una herida. Y a nivel oftálmico se tiene que poner anestésicos locales que no irriten, y esa es la tetracaína. Luego viene la infiltración, o sea, cuando tú cargas en una jeringa y vas a infiltrar. Y puedes hacer infiltración intradérmica o infiltración subcutánea, ¿no? Que se usa comúnmente para estas infiltraciones, lidocaína o bupivacaína. Lidocaína al 2, bupivacaína al 0.5. Si tú utilizas adrenalina, vas a tener más tiempo de anestesia local. Es totalmente prohibido utilizar adrenalina en la oreja, en la nariz, en los dedos y intradérmica o intramucosa, porque vas a tener necrosis, ¿no? Pero ya hemos dicho que es mejor tener la precaución de no usar adrenalina, o sea, anestésicos locales con adrenalina en lugares donde no estés en un quirófano, ¿no? Luego viene el bloqueo troncular, que también es una infiltración, solo que ya vas a bloquear todo un nervio, ¿no? En cambio acá la infiltración intradérmica o subcutánea es una herida, por ejemplo, y tú pones anestésicos a los costados y entonces estás haciendo una típica infiltración. Pero también se hace infiltración para provocar un bloqueo troncular, o sea, bloquear toda la transmisión de todo un nervio o de un plexo nervioso. Pues así se puede hacer bloqueo del plexo braquial, del plexo cervical, de nervios intercostales, del nervio cubital, del nervio femoral, etc. Y es poner el anestésico local en la vecindad del nervio o en la vecindad del plexo. Y entonces vas a lograr una buena anestesia local distal al nervio al lugar donde has bloqueado, ¿no? Si bloqueaste el cubital, se va a bloquear muy bien la mano, ¿no? Si bloqueaste el plexo axilar, se bloquea todo el brazo, ¿no? Si bloqueas el plexo cervical, bloqueas el hombro, el brazo, el antebrazo, todo eso, ¿no? Y así. El bloqueo troncular más elemental es el bloqueo de los dedos. Vas a sacar una uña, por ejemplo, entonces en la raíz del dedo, donde nace el dedo de la palma, ahí se hace en un lado y en otro lado, se infiltra el anestésico local sin adrenalina, por supuesto, y se hace bloqueo de todo el dedo, el bloqueo digital. Estás bloqueando un nervio ahí, que son los nervios digitales que corren en los costados externos de los dedos, ¿no?
Entonces puede haber bloqueo digital, puede haber bloqueo femoral, bloqueo cubital, puede haber bloqueo del plexo radial, del plexo braquial, del plexo axilar, del plexo, etc. Son bloqueos que te dan anestesias en grandes zonas, ¿no? Y generalmente en estos bloqueos, como es una administración profunda, es seguro usar adrenalina, ¿no? Es seguro usar adrenalina. Excepto en los dedos, por favor, porque ahí sí se necrosa el dedo y la cancha. Acá, por ejemplo, están bloqueando un nervio dentario, ¿ya? Acá están bloqueando un nervio cubital y así pueden haber otros bloqueos. Entonces ya dejamos la infiltración subcutánea, dejamos el bloqueo troncular o de plexo y pasamos a las anestesias más complejas que son la epidural y la subdural, que ya no se llaman infiltraciones ni bloqueos tronculares, sino se llaman anestesia regional, porque te bloquea toda la transmisión nerviosa para poder operar por debajo del tórax, ¿no? No se usa para cirugía torácica esta anestesia regional porque deprimiría el centro respiratorio y el paciente puede morir. Solo se hace para cirugía abdominal y cirugía de miembros inferiores y cirugía perineal, ¿ya? Y hay dos tipos de bloqueo regional, el bloqueo epidural y el bloqueo subdural. Y para eso hay que recordar un poquito la anatomía de este sector de la columna por atrás, donde primero está la piel, ¿no? Luego viene el tejido subcutáneo y luego vienen ya estas porciones de la columna vertebral que son las apófisis espinosas, ¿no? Entonces esta es la apófisis espinosa y acá tenemos la apófisis espinosa. Esta es una apófisis espinosa y acá hay otra. Acá encima de esta vértebra habrá otra vértebra con su apófisis espinosa y debajo otra con su apófisis espinosa. Entre las apófisis espinosas existe un ligamento que es el ligamento interespinoso, que es este. Pero cuando ya vas a llegar al canal vertebral, hay un ligamento que reviste por ahí atrás todas las bases de las apófisis espinosas. Es este ligamento aquí, que tiene color amarillo, por eso se llama el ligamento amarillo, que acá en esta foto de corte está aquí. Este es el ligamento amarillo. Entonces, cuando tú pasas el ligamento amarillo, entras a un espacio vertebral, que es el espacio epidural. ¿Ve? Pasas el ligamento amarillo y entras a este espacio, que es el espacio epidural, que está por fuera de la dura madre. Esta más intensa en naranja es la dura madre. Y acá la dura madre es esta que está en medio blanco acá. Esa es la dura madre. Entonces, esta aguja está entrando a hacer una anestesia regional. Ha pasado la piel, ha pasado el tejido subcutáneo, ha pasado el ligamento interespinoso, ha pasado el ligamento amarillo. Y una vez que pasa el ligamento amarillo, entra al espacio epidural. Y en el espacio epidural encuentra un montón de venas. Miren toda la cantidad de venas que hay. Y un tejido grasoso medio líquido. Y estas venas, hay tanta absorción venosa en este nivel que acá normalmente hay presión negativa. Entonces, cuando el anestesiólogo entra al espacio epidural, él se da cuenta que está en el espacio epidural por dos cosas. Primero, porque siente que rompe el ligamento amarillo. Es grueso y siente que lo ha traspasado, siente. Y además entra a un espacio de presión negativa, entonces el émbolo de su jeringa se va suavecito. Y cuando eso sucede, ella sabe que está ahí. Porque si estuviese su aguja acá, por ejemplo, en el interespinoso, y él aprieta el émbolo para ver si avanza, el émbolo no va a avanzar porque está en un tejido duro. Pero cuando entra al espacio epidural, como hay una presión negativa, el émbolo se va solito. Entonces ya sabe el anestesiólogo que está en el espacio epidural. Uno, porque pasó el ligamento amarillo, y dos, por la presión negativa. Entonces, si lo que quiere es dar una anestesia epidural, ya está listo para administrar. Pero si él lo que quiere dar es una anestesia subdural, entonces lo que tiene que hacer es seguir entrando su aguja, como ven esta segunda aguja acá, hasta que perfore, ¿qué cosa? La dura madre. Cuando perfore la dura madre, va a entrar aquí. Ya va a entrar al líquido cefalorraquídeo que está bañando la cola de la médula y los nervios que están saliendo ahí abajo.
Esta es la dura madre. Esta es la dura madre, perdón, y entra líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo el anestesiólogo se da cuenta que está en el espacio subdural? Porque comienza a salir por su jeringa, por su aguja que está metiendo, comienza a salir, ¿qué cosa? Un líquido cristalino, cristal de roca, que es el líquido cefalorraquídeo. Entonces, esos son los dos tipos de anestesias regionales y las dos técnicas de ponerlo, ¿no? Entonces, tú vas entrando, pasas la piel, pasas el ligamento interespinoso, pasas el ligamento amarillo, ya estás en el espacio epidural con presión negativa. Si tú te sigues, perforas la dura madre, que también se siente como el cuero de un tambor que lo estás pinchando, y luego comienza a salir líquido cefalorraquídeo. Fíjense cómo la aguja de una anestesia epidural es más gruesa que una subdural, ¿no? Porque el hueco en la dura madre no puede ser muy grande, tiene que ser chico, porque si no después va a haber problemas como vamos a conversar. En cambio, en el ligamento no hay problema de que sea grueso y entres aquí. Además, cuando tú pones una anestesia epidural, tienes la posibilidad de pasar un catéter y dejarlo en el espacio epidural para dar anestesias más prolongadas. Muy bien, entonces esta es la anestesia epidural. Pasa el ligamento amarillo, entra al espacio epidural y ahí pone la anestesia. O pasa, si quiere, su catéter. Si ustedes se fijan aquí, esta cosita media negra es un catéter que ha pasado. ¿Ves? Esa es la anestesia epidural. ¿Cuáles son los problemas que puede traer una anestesia epidural? Bloqueo simpático, puede haber bloqueo simpático. Puede haber depresión respiratoria si el anestésico se sube hacia zonas muy altas de la médula y del bulbo raquídeo, porque ahí está el centro respiratorio. Entonces puede haber depresión respiratoria. Acá está, mire cómo está probando, ya llegó al espacio epidural y ahí está poniendo un catéter epidural o espinal, como quieran llamar. Epidural es el nombre más adecuado. Y esta es la anestesia espinal o raquídea, que como vemos acá, pasa la dura madre, llega al espacio epidural, pasa el ligamento amarillo, llega al espacio epidural, pasa la dura madre y llega al líquido cefalorraquídeo. Y comienzan a salir estas gotas, ¿ven? Son gotas de líquido cefalorraquídeo. Los problemas que puede tener esta anestesia es el bloqueo simpático también, el hecho de que se suba y bloquee el centro respiratorio también, al igual que el epidural. Pero algo que tiene esta anestesia y que no trae la epidural es el síndrome de la cefalea postanestésica. ¿Por qué se da la cefalea postanestésica? Por el hueco que uno hace aquí en la dura madre. Cuando uno saca su jeringa, la dura madre es como un cuero de tambor, muy tensa es. Y entonces cuando tú le haces un hueco, sacas la aguja y el hueco se queda. Y por ese hueco que se comienza a salir hacia la presión negativa del espacio epidural, se comienza a salir el líquido cefalorraquídeo. Y eso produce cefaleas muy importantes, muy difíciles de manejar, medias complejas y muy molestas en el postoperatorio, que se llama la cefalea postanestésica. Entonces, la cefalea postanestésica es propiedad del bloqueo de la anestesia regional espinal o raquídea. No se produce con la epidural. A no ser que al poner una epidural en forma accidental, el anestesiólogo perfore también la dura, que no es la idea. Estas son entonces las técnicas y es lo que faltaba comentar con ustedes. No sé si tienen algo que comentar, alguna pregunta. Hemos hecho la grabación de la clase de tal manera que cuando la grabación cargue, la vamos a poner en el Dutic para que la tengan disponible también, ¿ya? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta.